Bueno, vamos a recibir a Hernán Zorrilla, integrante del equipo de Valor Agregado Biorurales del país. Vamos a hablar, Hernán, de arroz. Hernán sigue todos los temas vinculados a la agricultura, a la forestación. Hernán, ayer entrevistábamos a Jorge Riani, presidente de la Agropecuaria de Artigas, y nos decía que en el norte hay una preocupación importante por el tema de la falta de agua, a diferencia de buena parte del país, donde llovió muy bien en enero. Al norte, Artigas, parte de Salto, Rivera, no le tocó esta lluvia. Vamos a actualizar la información del sector arrocero. Y si te parece, vamos a arrancar por la situación del norte, que nos imaginamos es diferente a la del sur. Hernán, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Martín? Muy buenos días, es un gusto saludarte a ti, a la audiencia. Sí, ayer los escuchaba con Jorge Riani, y bueno, con lo que tiene que ver con el norte hay distintas precisiones para hacer en cuanto a la cosecha de arroz. En primer lugar, el pasado día 2 de febrero, 2 días atrás, comenzó la cosecha de 3 o 4 productores en la zona norte del país, que siempre es la zona que comienza la cosecha de arroz. Primero, es la zona que empieza más temprano. De todas formas, es una fecha históricamente temprana para inicio de cosecha de arroz. 2 de febrero probablemente no se tengan registros de inicio de cosecha, cuando el inicio de la cosecha normalmente se da de mediados de febrero hacia adelante. Se puede decir que de repente se estuvo adelantando entre 10 o 15 días. Y esto ha sido en gran medida por la luminosidad y el calor, así como en los cultivos de invierno se acumulan las horas de frío. En el caso del arroz, el ciclo se da por acumulación de calor, y recordemos las altísimas temperaturas que se dieron, sobre todo en la primera quincena de enero, que adelantaron bastante el ciclo. Entonces, por un lado, eso, que se van comenzando las cosechas bastante antes de lo previsto. Por otro lado, está la complicación con el tema de agua, tal como tú lo estabas mencionando. Sobre todo en la zona norte y algo de la zona centro, está complicado el tema de los levantes de riego de los ríos y arroyos, y las represas se comenzaron a secar. No en grandes superficies, pero sí en algunas zonas puntuales hubo chacras que se tuvo que abandonar, que no se pudo seguir con el ciclo de productivo y con el riego. Y bueno, esto ha sido bastante complicado, porque la zona norte y la zona centro ahí son lugares donde el clima se comportó mucho más cercano a lo que sucedió también con las chacras de repente del sur de Brasil, y eso donde el promedio de lluvia fue de unos 35, 50, 60 milímetros, y no los acumulados de 250 a 300 milímetros que, por ejemplo, se tuvo en otras zonas arroceras importantes como el este, que si bien atrasaron un poco el ciclo y no van a permitir iniciar la cosecha tan temprano, alivianaron un poco lo que tiene que ver con el riego, y bueno, pudo rellenar las represas. Así que bueno, ese es un poco el panorama. En el norte, por un lado, se comenzaron mucho antes las cosechas, pero por otro lado también hubo ese tipo de problemas con lo que tiene que ver con el riego, una situación bastante diferente a lo que está pasando en el este, ¿verdad? Claro, y a propósito de eso, Hernán, en el este, ¿qué está ocurriendo? Ahí la situación es distinta con respecto al tema disponibilidad de agua y perspectivas de lo que puede ser ya el tema de potencial de rendimiento. En la zona este es una situación bastante diferente. Recordemos que es la zona que concentra mayor producción de arroz, sobre todo en los departamentos de Rocha, La Valleja, el sur de Cerro Largo y 33. En la cuenca de la Laguna Merín siempre tiene menos problemas de agua que en otros lugares, y tuvimos esos acumulados que estábamos hablando de 250 a 300 milímetros. La luminosidad y el calor de enero favorecieron mucho, si bien hubo muchos días en los que de repente las temperaturas pasaron de los 35 grados, casi pisando los 40, lo cual no es tan bueno, y se está evaluando no solo en el este sino a nivel país los daños que puede haber generado el calor excesivo en la esterilidad de la flor y en la calidad. Pero aquí en el este, donde el proceso va un poco más lento que en el norte, la floración y el proceso reproductivo van en franco avance. Entonces, bueno, se tiene expectativas de que en los próximos días, en las próximas semanas, se pueda estar empezando la cosecha aquí por la zona este, y buenas perspectivas de rendimiento, también hablando con distintos productores, no solamente del este en este caso, sino a nivel país. No se espera una cosecha como la del año pasado, que con 9.400 kilos por hectárea fue un récord histórico a nivel país, pero sí se espera una muy buena cosecha, porque justamente la luminosidad y el calor fue generando que eso fue favoreciendo el ciclo productivo del arroz. Entonces, bueno, las expectativas son muy buenas. En lo que tiene que ver con las chacras que te estaba diciendo, Martín, que se tuvieron que abandonar, se estima de repente daños de un 5 a un 10% dentro de lo que fue la superficie implantada de casi 165.000 hectáreas a nivel país. Bien, Hernán, la última consulta. ¿Cómo viene el mercado? ¿Cómo está la situación hoy de la demanda internacional para el arroz? Bueno, sigue un poco complicado, sigue habiendo un porcentaje importante de arroz de la zafra pasada para vender. Recordemos que toda aquella bonanza en cuanto a lo que tiene que ver con la fluidez de mercados y lo bien que se pagó el arroz
el año pasado del arroz que había de la zafra anterior, se trancó un poco luego por los problemas logísticos y por un montón de situaciones que se fueron normalizando luego de la pandemia, que en cierta medida favoreció el comercio del arroz. Entonces, bueno, se está trabajando fuertemente, tanto de la parte de la industria como de los productores, en poder agilizar ese tipo de ventas, porque recordemos que a fines de febrero se tiene que definir el precio final del arroz de la zafra anterior para que cobren los productores y ya encarar de nuevo la zafra que viene. Así que no está siendo fácil, se está trabajando en conjunto para poder liberar los mercados, buscar distintas formas que puedan agilizar el comercio de arroz, lógicamente para ir agotando lo que tiene que ver con el stock de la zafra pasada. Y finalmente, Martín, simplemente hacerte una precisión: el 8 de febrero se va a estar celebrando la semana que viene los 75 años de la Asociación de Cultivadores de Arroz, que tuvo su fundación en 1947, y bueno, me parece algo bastante importante de mencionar porque es una institución muy importante, no solo para el sector arrocero, sino para la agropecuaria nacional en general. Sí, sin lugar a dudas, exactamente. Hernán Zorrilla, nos sumamos a esta referencia y, por supuesto, hacemos llegar el saludo a todos los integrantes de la Asociación de Cultivadores de Arroz. Hernán Zorrilla, integrante del equipo de Valor Agregado y de Rurales del País, muchas gracias. Un gusto, Martín, saludos. Martín, saludos.